Cuando un ser amado muere, se sufre muchísimo esa pérdida, su ausencia, el saber que ya no está cerca de ti. Pero con el tiempo y los años, poco a poco vas haciendo tu duelo y vas asimilando la ausencia física de esa persona, con el consuelo de saber de que ya no está sufriendo y no le falta nada, y sabes que está descansando. Esa es la gran diferencia entre la pérdida de un ser amado por muerte o la pérdida de un ser amado por secuestro. El secuestro de personas es uno de los delitos más crueles. Destruye enteras familias, destruye la vida de las personas, porque estas familias no pierden nunca la esperanza de ver regresar a su ser querido. No pueden hacer el duelo porque no saben si están muertos, si están vivos, si están sufriendo. Es una agonía constante y todos sus recursos económicos, humanos y emocionales se van con la vida de esa persona que ya no está. Para el 2019 hubo 2.392 menores desaparecidos en Colombia y para el 2018 hubo 2.368. ¿Cuáles son las posibles causas de la desaparición de los menores en Colombia? Una de estas es el reclutamiento forzoso para las filas de los grupos insurgentes ilegales en Colombia, entre estos la guerrilla y paramilitares. Se llevan a los niños desde muy pequeños para enseñarles el uso de las armas y ponerlos en combatimiento contra el Ejército Nacional en el monte. Esto se ve sobre todo en zonas rurales, pero ya se tiene conocimiento que también en zonas urbanas de barrios y comunidades marginales de la ciudad ya se está viendo también el secuestro de niños y adolescentes para ponerlos a combatir. Otro de los motivos muy dolorosos por los cuales secuestran niños y niñas es para la prostitución, para las redes de trata. Hubo una especie de epidemia, entre comillas, de secuestros en Suba, un fenómeno muy extraño que sucedió entre el 1995 y el 97. Se desaparecieron 5 niñas en circunstancias similares en esa fracción de tiempo. Ellas eran Julie Yesenia Chacón Farfán, de 11 años, Nini Johanna Moncada Correa, de 13 años, Andrea García López, de 14 años, Johanna Alexandra Rodríguez, 19 años. Esto fue algo muy dramático y estas madres se encontraron contra la indiferencia inicial de las autoridades, algo muy frecuente desafortunadamente, porque parece que no fueran tomadas en serio cuando van a denunciar la desaparición de sus hijas. Se le quita importancia. Algo importante de saber es que las primeras horas para buscar un menor son cruciales para encontrarlo con vida o para encontrarlo, porque es una carrera contra el tiempo. Los protocolos son prioritarios y no aplican las 24 o 72 horas para empezar la búsqueda. En el caso de los niños debe ser inmediata la acción de búsqueda. Esto es muy importante. En el caso de estas 5 madres de Suba, fue muy triste porque la madre de Yesenia, por ejemplo, ella empezó a buscar a la niña que no aparecía. Parece que las autoridades no le dieron mucha importancia, cosa que, como muy frecuentemente sucede, las mismas familias tienen que movilizarse. Ella empezó a repartir volantes por todo Suba hasta el punto en que empezó a recibir amenazas. Esta señora ha sufrido muchísimo durante todos estos años esperando a su hija, buscándola. Recibió llamadas anónimas de personas que la mandaban a una ciudad y otra para despistarla, para burlarse de su dolor. Hubo 2 sospechosos señalados y por la declaración de un testigo, el señor sospechoso se había llevado efectivamente a la niña en un carro. Por algún motivo la fiscalía decidió liberar a estas personas. Dijeron que falta de pruebas, estas personas quedaron libres y este señor, señalado de haberse llevado a la niña, fue asesinado, muy seguramente para que no hablara.
no declarara, y ya se perdió toda posibilidad de encontrarla porque la mujer que estaba con el hombre en el momento del secuestro desapareció también. La madre de la niña desaparecida empezó a recibir amenazas, tuvo que cambiarse de casa y ella no ha querido abandonar Suba porque ella no pierde aún la esperanza de que su hija, que hoy día tendría más de 30 años, aparezca de nuevo. Como les digo, es una tortura no solo para la persona secuestrada, sino también para toda su familia y los seres queridos que los esperan todavía. En este momento todo Colombia está en vilo por la desaparición de la pequeña Sara Sofía. El caso se hizo viral a raíz de la denuncia en redes sociales por parte de la tía de la bebé, que está desaparecida desde el 15 de enero de este año. La Interpol ya emitió una circular amarilla para dar con el posible paradero fuera de Colombia de la niña. La tía de la niña, Xiomara Galván, tenía la custodia temporal de la menor, porque la madre no se hacía ya cargo de la niña. La madre de Sara Sofía, hermana de Xiomara, ejerce la prostitución y convivía con un hombre al cual le cuidaba a sus 4 hijos menores de edad. La madre de Sara, la señora Carolina Galván, le pidió a Xiomara que le diera la niña prometiéndole que la regresaría a las pocas horas. Al ver que Carolina no regresaba a la niña, Xiomara empezó a llamarla hasta que Carolina ya no contestó más. La primera versión entregada por la madre de la niña a la tía fue que la pequeña había cenado, la acostaron en la cama y broncoaspiró perdiendo la vida, de modo que ella y su pareja se asustaron mucho, la envolvieron en bolsas plásticas y en una caja de cartón la lanzaron al caño. Inmediatamente la tía de la niña interpuso denuncia, pero no recibió atención inmediata, así que acudió a las redes sociales de modo que se hizo viral y ahora ya la policía está usando todos los recursos posibles para encontrarla, incluyendo la ayuda internacional de la Interpol. Voy a dejar aquí unos datos porque si disponen de información sobre este caso, les rogamos le transmitan a la OCN Bogotá, Colombia, y voy a dejar aquí abajo los teléfonos para que se puedan poner en contacto con las autoridades colombianas. En este momento el caso está en plena investigación, se está corriendo contra el tiempo, pues se sabe que el tiempo es vital para encontrarla con vida. Las hipótesis que se manejan en este caso son que realmente la madre y el padrastro hayan causado la muerte de modo intencional o accidental de la niña. La otra hipótesis que está cobrando cada vez más fuerza es que la niña haya sido vendida para adopción ilegal o para una red de trata. En apoyo a esta hipótesis está la declaración de un testigo. Es un vecino que afirma que vio salir a la niña con la mamá y estaba con vida, bien arregladita según describió. La madre de la niña se encontró con un hombre que llevaba una carreta y los 3 se alejaron del lugar. Si esta última hipótesis es cierta, la niña podría estar escondida en algún lugar del país o podría ya estar en el extranjero, sea en un país fronterizo con Colombia o más lejos. Si lograron sacarla del aeropuerto es muy grave porque habrían falsificado documentos, ya que sacar un niño al extranjero desde Colombia no es nada fácil. Ahí es posible que haya complicidad. Desafortunadamente, Sara Sofía no es la única niña que en este momento necesita de la ayuda de todos para ser encontrada. Tenemos también el caso del pequeño Jonier Alexis Espejo. Su padre, Lucas Espejo, es un campesino. Ellos viven en la zona del río Caquetá, en la vereda La Mana, corregimiento del municipio de Solano, en Caquetá. Se perdió todo rastro del niño desde el 26 de julio del 2020. Según la versión de la madre de Jonier, el niño habría caído al río Caquetá. De inmediato sus familiares dieron aviso a las autoridades correspondientes y se inició la búsqueda por todas las partes del afluente, pero aún no se ha tenido ningún resultado. Durante 15 días, unidades de la Defensa Civil estuvo en el sector realizando las indagaciones, pero no han hallado al menor. De modo que el problema de la desaparición forzosa de personas es un problema global.
Los niños son muy vulnerables. Ellos necesitan de que todos los cuidemos. Los niños deben ser protegidos por todos nosotros, no solamente por su núcleo familiar, que muchas veces ni siquiera se toman el cuidado de estos pequeños. Tenemos el compromiso todos, los vecinos, los tíos, o no importa que sean desconocidos. Si tú ves algo sospechoso, si ves un niño que quizás no corresponda a esa familia o a esa persona que lo está llevando de la mano, o está llorando, o lo ves lastimado, si ves algo extraño, no te quedes indiferente, porque podría salvarle la vida a un pequeño y devolverle la vida a una familia entera. Estos niños pueden estar en cualquier otro país. Ya se ha visto casos de niños que, gracias a Dios, han sido encontrados, pero después de muchos años han perdido su infancia junto a su familia y han sido encontrados adultos ya en otros países extranjeros por la cuestión de la adopción ilegal. Así que, por favor, todos con los ojos muy abiertos, vamos a estar muy pendientes, compartamos las fotos de los niños desaparecidos. No pensemos que porque no nos está sucediendo a nosotros, no puede sucederle a un sobrinito tuyo, a cualquier niño que le suceda. Nos duele a todos, de manera que pongámonos todos en acción. Si cada persona que tiene un canal en YouTube o que tiene un Facebook publica estas fotos y hace viral la imagen de estos niños, hay más esperanzas de que las personas que los hayan visto puedan denunciar y puedan dar aviso a las autoridades. Cuando yo tenía edad escolar, mi padre, como yo iba solita al colegio, un día me dijo: mija, trate de tomar siempre una calle distinta. No se vaya siempre por la misma calle, busque nuevas alternativas, cámbiese de andén, porque él decía que hay que ser impredecibles. Y eso despista y eso dificulta la tarea de seguimiento para secuestrar a un niño o a una persona, así sea un adulto. Yo sigo ese consejo hoy día porque me parece que ha sido muy eficiente y se lo di a sí mismo a mis hijos. Y si nosotros prevenimos a nuestros hijos, es la mejor arma que les podemos dar para defenderse. Un niño no tiene una fuerza física para defenderse de un secuestrador, pero tiene esto, y si nosotros le damos les infundimos desconfianza y esa astucia para que ellos empiecen a desconfiar de los adultos, de todas las personas, porque es mejor y es la manera de prevenir. No los envíen solos a las tiendas, no les pidan que vayan a comprar la leche, el pan, porque desafortunadamente en las calles hay depredadores y secuestradores que trabajan para redes. Estas personas trabajan 24 horas del día y es su trabajo. De esto viven estas personas, de tal manera que se lo toman muy en serio y ellos están haciendo seguimiento de la familia, de los movimientos, y están esperando esa puerta abierta, esa franja de tiempo en la cual el niño está solo, y ahí llegan. Por eso muchas personas dicen que en cuestión de segundos, que ellos se voltearon y ya el niño no estaba. ¿Por qué? Porque ya estaban siendo seguidos quién sabe de cuánto tiempo y ya los tenían pisteados y ya sabían que ahí había una ventana para entrar, una ventana temporal en la cual ellos podían entrar en acción y llevarse al niño o al sujeto sin que se dieran cuenta y sin ser vistos. Entonces, por favor, estén muy pendientes para que esto se pueda prevenir. No esperemos a que suceda, no permitamos que esto suceda. En el caso de Sara Sofía, desafortunadamente, la tía se confió, ella dice, era la madre, ¿no? O sea, esa pobre muchacha está desesperada porque ella sabía que tenía la custodia, pero era una custodia temporal. Entonces ahí para ella era muy difícil decirle a la madre: no, no te la lleves, aunque yo estoy segura que hoy en día ella habría preferido, quisiera devolver el tiempo para decirle: no, no te la lleves, pero igual en cualquier momento hubiera podido suceder.
Nuestros niños están siempre expuestos a eso, porque es imposible tener el control sobre todo. Y lo terrible es que muchas veces en el mismo núcleo familiar están los secuestradores, están los abusadores, están las personas que plagian a sus propios niños o a sus parejas por quitarle los niños. Son usados de una manera instrumental, son instrumentalizados los niños como un medio para conseguir dinero o para conseguir que otra persona les dé la atención. Es terrible, esto parece que no fuera posible, pero lo es una realidad y tenemos que encararla y tenemos que prevenir. Lo único que queda por decir es que esperamos en Dios de que estos niños puedan regresar muy pronto. Mandamos mucha fuerza de espíritu y entereza a estas familias que los están buscando y esperemos que este flagelo pueda ser controlado, pueda mermar y algún día pueda acabar. Esto depende de todos, tanto de padres como de todos nosotros como ciudadanos. Hasta pronto.